La compuerta del techo de la nave de Ice se abriría, y del interior se vio salir al demonio del frío, el cual se fue alejando de su nave con dirección al planeta Bellita, pero este se detuvo y dirigió su vista a la nave, y con un tono cortante dijo: no necesito a unos inútiles como ustedes. Ice extendió su mano y arrojó un ataque de ki directo hacia la nave, causando una explosión que destruyó la nave por completo, junto con todos los que se encontraban dentro. En la zona en donde había estado luchando el Escuadrón 3, se podía ver que casi todo el lugar estaba completamente cubierto de hielo, y en el interior del hielo se podía ver a los soldados de Ice completamente congelados. En un sitio apartado se encontraba todo el Escuadrón 3 tomando un descanso, mientras que su capitán estaba sentado en posición de loto con los brazos cruzados y ojos cerrados. Todo parecía haber terminado, pero Tago sintió de repente una energía tremenda, y al instante todos vieron en el cielo una gran explosión. ¿Pero qué demonios fue eso?, diría Enekai con asombro. Tago abrió sus ojos y se puso de pie, aquel poder que sintió era aterrador. Jamás había sentido algo así, pensaría Tago. Enekai se acercaría a su capitán y dijo: lo pudo ver, capitán, hubo una explosión en el cielo, diría el Saiyajin. Tago iba a contestar, pero este sintió que aquella presencia se venía acercando. Tú y todos los soldados tienen que irse, esta batalla aún no termina, diría Tago sumamente serio. ¿Pero qué dice, capitán? Si todavía quedan enemigos nosotros le ayudaremos a derrotarlos, diría Enekai. He dicho que se vayan, diría Tago con severidad. Enekai se sorprendió un poco, pues era la primera vez que su capitán se comportaba de esta manera, hasta podía jurar que veía algo de miedo en sus ojos. ¿Está seguro de que podrá con esto usted solo?, diría Enekai. ¿Olvidas con quién estás hablando? Soy uno de los guerreros más poderosos de este planeta, cuando haya acabado con esto iremos por unos tragos, yo invicto la primera ronda, diría Tago, muy seguro de sus palabras, aunque por dentro no lo estaba del todo. De acuerdo, lo estaremos esperando, capitán, diría Enekai, confiando en las palabras de Tago, pero este tenía un mal presentimiento. Enekai les fue a informar a todos sus compañeros la orden que había dado su capitán, y aunque estos refutaron al principio, pues no querían dejar solo a Tago, al final terminaron accediendo, pues todos tenían plena confianza en su capitán. Luego de eso todos se fueron volando del sitio, y en las demás zonas de batalla sucedió algo similar, pues todos los capitanes sintieron el poder de dicha presencia, y eso hizo que estos también le ordenaran a su respectivo escuadrón que se marchasen. En el castillo, Articone y Vetra habían sentido aquel tremendo poder, lo cual haría que tuvieran un pequeño escalofrío, pues nunca en sus vidas sintieron un ki tan grande. El momento ha llegado, diría Articone con seriedad, y ésta se levantaría de su trono. Pase lo que pase me mantendré a su lado su majestad, diría Vetra con decisión. Voy a proteger este planeta a como de lugar, no importa si pierdo mi vida, diría Articone determinada. Ambas Saiyajin salieron de la sala del trono, con rumbo hacia el campo de batalla. De vuelta con Tago, el Saiyajin vio descender a Ice a unos metros de él, y este tenía un semblante de frialdad en su rostro. Tú debes de ser Ice, ¿verdad?, diría Tago. Ice no respondió y solo se quedó analizando al Saiyajin con la mirada. ¿Te comieron la lengua los ratones o qué, imbécil?, diría Tago un poco fastidiado. El poder que tienes no es la gran cosa, me parece difícil creer que ustedes hayan logrado derrotar a mi ejército, diría Ice. Que no soy la gran cosa, te voy a enseñar qué es lo que pasa cuando alguien me subestima, diría Tago un poco molesto. El Saiyajin expulsaría parte de su ki y atacaría con un ataque de hielo que impactaría de lleno en Ice, congelando aparentemente al demonio del frío. Pensé que eras poderoso, pero esto terminó demasiado rápido, al final solo eras una basura, diría Tago confiado de su victoria. La confianza de Tago cambió a incredulidad cuando vio como su hielo se iba agrietando, y cuando este se rompió se pudo apreciar que Ice estaba como si nada. Tienes una curiosa habilidad, si fueras más fuerte puede que me hubieras podido hacer algo, diría Ice. Maldito, esto apenas acaba de comenzar, diría Tago.
Te sugiero que pienses lo que vas a hacer, si sigues con esta absurda idea de enfrentarme vas a morir, diría Ice. ¿Crees que vas a intimidarme con tus amenazas? Diría Tago. No es una amenaza, considéralo como una advertencia, diría Ice sonriendo levemente. Puedes decir lo que quieras infeliz, pero pronto estarás en el suelo rogando por tu vida, diría Tago. Este expulsó más de su poder y se lanzó a atacar a Ice, quien seguía sonriendo. Con Bardock, este había dejado a Fasa en un lugar seguro, y después de ordenarle a su escuadrón que se fuera, este ahora estaba dirigiéndose al lugar en donde sentía ese gigantesco poder. Parece ser que ese sujeto no mentía cuando dijo que ese tal Ice no era un tipo común, diría Bardock. En eso el Saiyajin vio una explosión de energía a lo lejos, y sintió que el ki de alguien estaba disminuyendo. Esta presencia, no puede ser, pensaría Bardock. Bardock aumentó la velocidad de su vuelo, y en unos cuantos segundos el Saiyajin y los demás capitanes llegaron al lugar de la pelea, y todos quedaron atónitos por la escena que presenciaron. Más insectos acaban de llegar, diría Ice, el cual tenía con su cola sujetado del cuello a Tago, quien estaba muy mal herido y fuera de combate. Imposible, ni siquiera pudo hacerle un rasguño, pensaría Rinko impresionada. Ice arrojó a Tago al suelo y dijo: ¿Quién de ustedes será el siguiente? Desgraciado, diría Tarlok furioso. El Saiyajin se lanzó al ataque, pero Ice lanzaría unos rayos de ki de sus ojos, atravesando el pecho de Tarlok, el cual escupió bastante sangre y cayó al suelo. Ese idiota, no debió precipitarse y atacar de esa forma, diría Kizato. Maldita sea, diría Rinko, expulsando su aura de ki y arremetiendo en contra de Ice. No lo hagas, gritaría Kizato, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Rinko estaba por golpear a Ice, pero en el último segundo este desapareció de la vista de Rinko, la cual sintió como su estómago era atravesado, y al mirar hacia atrás vio con total asombro que Ice se encontraba a sus espaldas. Rinko escupió una gran bocanada de sangre, mientras que Ice sacó su mano del estómago de la Saiyajin, y ésta se desplomó en el suelo. Ese tipo es un monstruo, diría Kizato. Demonios, diría Bardock poniéndose en pose de batalla. Si fuera ustedes escaparía, a no ser que quieran terminar como estos tres, diría Ice. Un guerrero nunca huye de una pelea, diría Bardock con firmeza. Es cierto, no vamos a darnos por vencidos, diría Kizato. Ambos Saiyajin se lanzaron al ataque, pero todos sus golpes eran esquivados muy fácilmente por Ice, quien solo estaba jugando con ellos. Mientras estos peleaban, Articone y Vetra llegaron a la zona de batalla, y sus ojos se abrieron en sorpresa cuando vieron a 3 de los 5 capitanes en el suelo derrotados, para luego ver cómo Bardock y Kizato luchaban ferozmente contra Ice en el aire. El demonio del frío mandaría de una fuerte patada a Bardock a estrellarse en el suelo, mientras que a Kizato le dio un puñetazo en el rostro que la llevó a impactar en un muro de rocas. No pudieron hacerle nada, diría Vetra sorprendida. Ice se percató de la llegada de las dos Saiyajins, y este descendió en donde ellas estaban. Ustedes dos poseen un poder más grande que el de estos 5, veamos qué son capaces de hacer, diría Ice. Las dos guerreras se pusieron en guardia, y detrás de Ice se vio llegar a Kizato y Bardock, los cuales lograron recuperarse rápidamente de los golpes recibidos. No importa cuántos de ustedes me ataquen, al final su destino no cambiará, diría Ice confiado. Ice expulsó un aura de color morado y su poder se sintió en todo el lugar, pero a pesar de eso los 4 Saiyajins no se amilanaron ni comenzaron a luchar con Ice, quien claramente era superior. Una fuerte presión se sintió en todo el centro médico, y el vidrio de la puerta de la cápsula de Goku comenzó a romperse. ¿Pero qué ocurre?, diría Neon, viendo que todos los monitores marcaban error y algunos tenían estática. De un momento a otro todo el complejo empezó a temblar, alterando a todos los que trabajaban allí, y el grupo de Saiyajins que estaba afuera haciendo guardia no comprendía lo que estaba pasando, y se podía notar la confusión en todos.
La cápsula en donde estaba Goku explotaría, sobresaltando a Neon, la cual cayó de trasero al suelo, y de entre el humo de la explosión se pudo ver salir a Goku, el cual tenía unos ojos completamente rojos y desprendía rayos negros de su cuerpo. Neon estaba aterrada, y su temor aumentó cuando Goku dirigió su vista hacia ella. No, no me hagas daño, diría con miedo la Saiyajin. Goku se fue acercando a Neon, y ésta cerró sus ojos esperando lo peor, pero Goku se detuvo a medio camino, pues sus instintos habían detectado algo, y su vista se dirigió hacia arriba, para seguido lanzar una esfera de ki que destruyó el techo. Neon abrió sus ojos y observó cómo Goku salía al exterior por el agujero que había hecho con su esfera. Creí que iba a morir, pensaría Neon, dando un suspiro de alivio después de decir aquello. Con Goku, este se encontraba encima del centro médico, y su mirada se dirigió hacia donde se estaba llevando a cabo la batalla, pero en eso el Pelipunta vio llegar al grupo de Saiyajins que estaba cuidando el centro médico. ¿Quién eres tú?, diría uno de los Saiyajins con hostilidad en su voz. Goku ignoró por completo lo que había dicho el Saiyajin. Responde, ¿quién rayos eres?, diría otro Saiyajin de la misma forma que su compañero. Al no escuchar respuesta el grupo de Saiyajins pensó que Goku se trataba de un enemigo, y estos se lanzaron en contra de Goku, pero de inmediato la presión que generaba el poder del Pelipunta empezó a aplastar al grupo de Saiyajins, y estos cayeron al suelo, para en unos segundos quedar inconscientes. Luego de eso Goku se fue volando a toda velocidad, en dirección del campo de batalla. Los cuatro Saiyajins estaban luchando con todo lo que tenían, pero ninguno de sus ataques lograba afectar a Ice, y se podía ver como estos ya tenían algunas heridas. No hemos podido hacerle algo, si esto continúa pronto nos quedaremos sin energías, pensaría Bardock. Ya me cansé de esto, todos ustedes no son más que basura insignificante, diría Ice, el cual hizo retroceder a los guerreros con una expulsión de ki. Tenemos que pensar en algo pronto o si no seremos historia, se diría en su mente Kizato. Escuchen, debemos reunir toda nuestra energía y lanzarle nuestros mejores ataques, diría Articone. ¿Cree que eso funcione? Hasta el momento nada de lo que hemos hecho ha funcionado, diría Vetra. No tenemos alternativa, puede que la idea de su majestad funcione, diría Bardock. Los cuatro Saiyajins expulsaron una tremenda aura de ki, aumentando su poder de gran manera, y estos empezaron a cargar su mejor técnica, aunque Ice no se veía para nada preocupado. Ahora, gritaría Articone, y todos al mismo tiempo lanzaron su ataque, el cual se juntó creando un ataque combinado. El ataque impactaría de lleno en Ice, creando una tremenda explosión que destruyó un poco el sitio, y después se vio una cortina de polvo cubriendo el lugar. Parece que lo logramos, diría Vetra mientras jadeaba por el cansancio. Los cuatro habían utilizado todo su poder en ese último ataque y estaban completamente agotados. Buen intento, lástima que no funcionó, diría Ice. Todos al escuchar la voz de Ice no podían creerlo, y cuando el polvo se disipó vieron que este no tenía ni un mísero rasguño. Esto no puede estar pasando, diría Articone con un tono de incredulidad. Es hora de acabar con ustedes, si no me hubieran desafiado los habría dejado formar parte de mi ejército, es una pena que una raza tan interesante tenga que desaparecer, diría Ice. Ice apuntó su dedo hacia los Saiyajins y comenzó a cargar un ataque de ki, pero en ese momento alguien aterrizó detrás de los cuatro guerreros. ¿Y tú quién eres?, diría Ice viendo al sujeto que había llegado. Cuando Articone, Vetra y Bardock giraron su cabeza se impresionaron, mientras que Kizato se confundió por ver a alguien idéntico a Bardock. ¿Qué hace aquí este sujeto? Su recuperación aún no debería haber terminado, diría Vetra. Siento como si su energía estuviera a punto de estallar, pensaría Bardock. La mirada de Goku se posaría en Ice, y por un momento la imagen de Karat se manifestó en la mente del azabache, haciendo que se llenara de una enorme ira, y este en un destello de velocidad apareció enfrente de Ice y le dio un tremendo puñetazo en la cara que mandó a volar a Ice en contra de una montaña. Bardock y las tres Saiyajins estaban muy sorprendidos con lo sucedido, mientras que Goku fue a donde se había estrellado Ice para continuar su ataque.
No pude ver los movimientos de ese tipo, aparte tiene una fuerza devastadora, diría Kizato. ¿Qué hacemos, mi reina?, diría Vetra. Ninguno de nosotros pudo hacerle algo a ese tal Ice, puede que ese sujeto tenga la fuerza suficiente para derrotarlo, diría Articone. Lo mejor es que nos apartemos, si interferimos ese sujeto también nos atacará, diría Bardock. Vamos, también debemos llevarnos a Tago, Tarlock y Rinko, para que no salgan afectados por la pelea, diría Articone. Bardock y Kizato asintieron, y estos se encargaron de llevar a los tres capitanes. El Saiyajin cargó en sus hombros a Tago y Tarlock, mientras que Kizato se llevó a Rinko. Los cuatro emprendieron vuelo alejándose del lugar, y mientras volaba Articone se dijo en su mente. Espero que ese sujeto no termine siendo una amenaza para nosotros. Con Ice y Goku, el demonio del frío se recompuso del golpe que recibió de parte de Goku, y este vio como el azabache se acercaba hacia él. Maldito, pagarás por tu insolencia, diría Ice molesto. Este se lanzó hacia Goku para golpearlo, pero Goku detuvo el golpe de Ice sin mayor esfuerzo, y este le dio un fuerte golpe en el estómago que hizo escupir un poco de saliva a Ice. El demonio del frío intentó contraatacar, pero Goku empezó a darle una seguidilla de golpes que Ice no pudo esquivar, y este terminó bastante lastimado. Ice estaba muy enojado por lo que estaba ocurriendo, alguien de su calibre no podía estar siendo apalizado de esta manera. Maldita basura, no creas que eres superior, yo soy el ser más poderoso del universo, diría Ice, el cual se lanzó hacia Goku con intenciones de darle un fuerte puñetazo. Goku movió su cabeza esquivando el golpe de Ice, para seguidamente apuntar su mano hacia la cara del demonio del frío y lanzar un ataque de ki que mandó a Ice a estrellarse en un muro de rocas. Ice salió de los escombros con muchas más heridas, y vio cómo salía sangre de su cuerpo. Sangre está saliendo de mi cuerpo, diría Ice. La furia de Ice estaba creciendo lentamente, nunca antes le habían causado una sola herida, y ahora este tipo que tenía enfrente lo había hecho sangrar. El poder de Ice se fue incrementando y el lugar entero empezó a temblar, pero Goku no mostraba ninguna expresión en su rostro. Jamás te perdonaré, te mataré, gritaría Ice sumamente furioso. El demonio del frío se estaba transformando, y mientras esto sucedía el cielo se había nublado y rayos caían intensamente. Con los demás, estos se encontraban observando todo desde un risco, y todos estaban sin palabras por el poder que sentían. El poder de Ice se está incrementando de una manera sorprendente, ese tipo va a ser aplastado, diría Kizato con algo de temor. No hay que perder la calma, algo me dice que ese tipo aún no ha mostrado toda su fuerza, diría Articone. Si él no puede vencerlo nadie podrá, diría Vetra. Bardock no dijo nada y solo miraba con seriedad el lugar de la pelea. De vuelta en el campo de batalla, Ice había terminado su transformación, y miraba con mucho odio al Saiyajin, quien no parecía estar impresionado. No puedo creer que un insecto como tú me haya orillado a usar esta transformación, voy a hacer que te arrepientas gusano, haré que sufras hasta la muerte, diría Ice. El demonio del frío iba a lanzarse al ataque, pero este vio que Goku empezó a expulsar una extraña energía oscura, y en la mente del Saiyajin resonó una voz, la cual dijo: no pudiste protegerlos, tú los dejaste morir. Luego de escuchar esas palabras la furia y rencor de Goku creció, y de un fuerte grito el Pelipunta liberó todo el poder que tenía contenido. Se vio como el Saiyajin comenzó a transformarse, y su poder se elevaba a niveles abismales. Cuando la transformación concluyó, Goku tenía una nueva apariencia, tenía una larga cabellera blanca, su cuerpo a excepción del pecho estaba cubierto de un pelaje negro, y en su frente tenía unos pequeños cuernos de color rojo.
La mirada del Saiyajin estaba fija en su oponente, el cual estaba muy impresionado por lo que veía, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Por primera vez, Ize tuvo un sentimiento que jamás había sentido en su vida: miedo.